Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Gusto de encontrarnos. En esta la primera clase del curso de Introducción a la Sabiduría de la Kabbalah. Y estas primeras 10 clases es fundamento. Me acompaña mi amigo Alexis. ¿Cómo estás, Alexis? Gusto Hola saludarte. Rodolfo, ¿Ah? ¿cómo están amigos? Buenas tardes, muchas gracias por estar aquí con nosotros, bienvenidos. Bueno, unas cosas primero que nada introductorias para que nos vamos conociendo. Nosotros somos alumnos del Instituto de Estudios de Bnei Baruch, de la Kabbalah. Este instituto está en todo el mundo, tenemos personas que estudian, hombres y mujeres. Esta es una organización que está desde el año 1995 funcionando en forma pública, en forma abierta, a través de distintas redes. Nuestra sede central está en Israel, pero también tenemos acá en Sudamérica, en muchas partes, grupos y personas que en forma individual, en forma virtual, se conectan al estudio de esta sabiduría. Seguimos el método de Baal HaSulam. El método de Baal HaSulam es el último gran cabalista del siglo XX, el cual fue capaz de entregarnos toda la sabiduría de la Kabbalah histórica que venía desde ya revelándose hasta ahora. Nosotros somos alumnos, estudiantes de nuestro líder, el doctor Michael Leiman. Es decir, nosotros de alguna otra manera somos constantes estudiantes de él, no por el hecho que hoy día estemos acá ante ustedes, instruyendo, estudiando con ustedes o dictando una clase, somos más que ustedes. Hay un concepto en la Kabbalah que ustedes lo van a ir entendiendo, es que solo aparece el maestro cuando el alumno está preparado, solo aparece el instructor en este caso, y eso quiere decir que ustedes están en un nivel espiritual para poder discernir y comprender aquellas cosas que nosotros les transmitimos. Este curso consta de 10 lecciones. La temática es que ustedes, el día lunes, ustedes tienen acceso a la página y en la página ustedes toman la clase, la bajan, la pueden ver, la pueden guardar, la pueden parar, continuar y tener todo un proceso como ustedes deseen. Es decir, tienen toda la semana, desde el lunes hasta el domingo, porque estas clases son el día domingo. Hoy día, en forma excepcional, empezamos un día lunes, pero las clases son todos los domingos, a esta misma hora, y ustedes entonces pueden ver esa clase, de manera que al ver la clase, ustedes pueden empezar a hacer preguntas de las inquietudes que les salen de esa clase. Como ustedes vieron, la clase dura entre 30 a 34 minutos, unos duran más, otros menos, pero eso es la clase que ustedes pueden ver que sirve como fundamento para lo que nosotros hoy día hacemos. Y esta parte entonces se llama la parte de preguntas y respuestas después de ver la clase. Hemos ido a través de la experiencia de esta nueva forma que estamos trabajando con ustedes. Hemos visto que es importante de alguna manera hacer un resumen o hablar de las ideas principales o fundamentales de este video que ustedes ven, de manera que vuelvan a recordarse y nos puedan hacer preguntas. ¿Algo más, amigo Alexis? ¿Cuánto tiempo tú llevas, Alexis, estudiando esta sabiduría? Si no me equivoco, ya casi van 8 años desde que comencé. Bueno, parece que fue ayer, pero efectivamente llevo un tiempo la sabiduría de la Kabbalah y a través de una búsqueda, de esta búsqueda de la pregunta fundamental de la existencia. ¿Qué hacemos aquí? ¿Para qué vivimos? ¿Qué sentido tiene todo lo que vivimos, sea bueno o sea malo? Y bueno, y la verdad pasé por varios procesos, tanto de distintas religiones como temas filosóficos, hasta que llegué a la sabiduría de la Kabbalah, hasta bella sabiduría en la que nos muestra y nos responde estas preguntas fundamentales. Así que están invitados a que en conjunto podamos responder muchas de estas preguntas
entrar dentro de la sabiduría de la Kabbalah, ver la perspectiva práctica. La verdad es una mirada amplia y hay ciertas claves y conceptos básicos que vamos a ir viendo a medida que vamos avanzando en el estudio. Y lo más importante es cómo podemos llegar a sentir esta sabiduría, no solamente como un conocimiento que sin duda parte como un conocimiento, pero que posteriormente se transforma en una segunda naturaleza. Así que bienvenidos amigos y muchas gracias por estar aquí. Bueno, se llama Alexis, mi nombre es Rodolfo, yo llevo estudiando Kabbalah 21, 22 años, en el método de Bnei Baruch 16 años, o sea, antes estudié Kabbalah en forma independiente, individual y en otros tipos de organizaciones. Como bien dice Alexis, todos hemos tenido una historia, hemos desarrollado un camino para llegar acá. Y yo creo que ustedes también, al escucharnos esto, ustedes empiezan a recordarse, los que tienen un poco más de edad, a recordarse todo lo que han vivido hasta este momento para llegar acá. En otras palabras, hemos ido preparando nuestro camino a través de las distintas búsquedas para llegar acá. Los que son más jóvenes, también hay un historial, ahí hay un camino. Hay un camino del alma, es decir, el alma, si ustedes son jóvenes, el alma de ustedes ha tenido un trabajo espiritual a través de esta misma vida y a través de otras vidas, y ha llegado el momento especial de poder llegar a estar acá escuchando. Bueno, aquí ustedes vemos varios nombres en la plataforma del Zoom, ahí vemos las caras de nuestros estimados alumnos. Ahí vemos a Gabriel Aravena. Importante que después se pueden abran sus cámaras, así también nosotros en algún minuto nos vamos a mostrar en cámara. Ahí también está Alicia Esther, vemos ahí a Ana Beatriz, está Ernesto, Jaime, Carlos, Miriam. Así que eso. Lo importante para el desarrollo de estas clases es que justamente la pregunta se transforma en esta carencia y esta carencia se llena con la respuesta. Por eso es fundamental que ustedes, a medida que vayan teniendo dudas, no teman en preguntar cualquier tipo de dudas al respecto, la puedan ir escribiendo. Para eso está nuestra moderadora que están ayudándonos y ellas van a ir pasándonos estas preguntas para que nosotros podamos, en la medida que podamos, irlas contestando. Bien, vamos entonces al tema que tenemos que hoy día conversar. Uno se pregunta, ¿por qué esto es algo nuevo? ¿Por qué lleva tan poco tiempo? Dijeron que el año 95 empezó, pero igual mencionaron de Baal HaSulam del siglo XX, nombraron de que existía toda una historia, un proceso histórico de cabalistas. ¿Qué es lo que hace ser a esta sabiduría tan especial y tan misteriosa? Vamos a hacer un pequeño relato, pero antes del pequeño relato nosotros queremos escuchar a nuestro director, al director mundial de Bnei Baruch, Dr. Michael Lyman, que va a dirigir unas palabras a todos ustedes. Y de verdad, del fondo del corazón, muchas gracias, queridos alumnos y alumnas, porque entran a un camino maravilloso, que solamente ustedes ven este comienzo, pero después ustedes verán cómo se va desarrollando y el final es más maravilloso. Así que vamos a pedir por favor al equipo de producción que coloque el video de Michael Lyman, que es un saludo que él quiere dejar con ustedes. Adelante, producción. Queridos compañeros, nos encontramos con ustedes en un tiempo muy especial. El mundo está pasando cambios muy grandes y nosotros vemos cómo las fuerzas de la naturaleza pasan sobre nosotros y se levantan en distintos lugares, continentes, huracanes, erupciones de
volcanes, temblores, crisis financieras, y nadie se encuentra seguro de qué edad de luz sucederá. Y la verdad que el mundo pasa cambios muy grandes y desagradables. Nosotros, por lo tanto, vamos a inaugurar un curso que nos posibilite comprender las fuerzas de la naturaleza, cómo podemos tratarlas, cómo podemos utilizarlas y también, en general, cómo cambiarlas a nuestro favor. Ustedes saben que cualquier cosa tiene su lado opuesto. De una fuerza negativa es posible transformarla en positiva. Y la Kabbalah nos da la posibilidad de cómo hacer eso, por lo menos comprender que es posible hacer, cómo aprovechar esa fuerza mala que se descubre y transformarla en una fuerza buena. ¿Qué es posible hacer para cambiar estas fuerzas? Nosotros lo estudiaremos en el curso. Los temas que tendremos en este curso serán el propósito de la creación, cómo pasamos de un estado a otro en nuestro desarrollo, y qué es lo que nosotros debemos hacer, en qué desarrollo nos encontramos ahora y hacia qué estado nuevo vamos y cómo podemos prepararnos para él, cómo podemos protegernos y hacer un paso seguro al próximo estado. Nosotros estudiaremos la captación de la realidad, cómo en realidad ver qué es lo que sucede, qué fuerzas se posicionan tras lo que vemos en este mundo ahora, qué influye sobre mí, porque yo decido, porque los demás así piensan y porque me tratan mal o bien. También estudiaremos de la fuerza espiritual de la sabiduría de la Kabbalah, lo que ella nos entrega, la posibilidad de poder manejarnos, manejar el mundo, hacer cambios en las cosas, cambiar nuestro destino. También esto lo estudiaremos con ustedes en el curso. Estudiaremos sobre el sistema general, llamada el sistema del Adam, y cómo este sistema va cambiando, lo que lleva pasando y lo que influye en cada uno de nosotros. Más y más también. Yo pienso que estas cosas son muy importantes para cada persona que quiere saber dónde él vive, a través de qué es activado y cómo hacer un cambio en sí mismo y asegurarse a sí mismo y a su familia una buena vida, segura y exitosa. Yo espero mucho que ustedes gocen de este curso y también estaré contento en las próximas oportunidades conocerlos más de cerca. Les abrazo, que tengan éxito y tengan una buena vida. Fíjense ustedes que este video fue grabado hace un tiempo atrás y cuando él nos dice que nos va a conocer más cerca, nosotros tenemos una noticia. El próximo año, en noviembre, octubre-noviembre, él viene a Chile y haremos un congreso internacional de Kabbalah con su presencia. Así que lo que él dice aquí va a cumplirse y va a conocerlos personalmente a ustedes. Amigos, entonces, ¿qué es la Kabbalah? ¿De dónde proviene? ¿Qué lo hace ser tan misterioso que aparece ahora y ya antes no estuvo? ¿Por qué estuvo oculta? ¿Por qué la Kabbalah se le da las características de ser una religión? ¿Por qué algunos dicen que es un método científico? ¿Por qué dicen que es de los judíos? Bueno, todo eso lo iremos estudiando a través de estas clases. ¿Cómo es este método de los mundos superiores? ¿Qué es lo que es esos grados de alcance? ¿Qué es lo que uno siente en esos grados de alcance? ¿Qué es lo que uno ve en esos grados de alcance? Rab también dijo qué es la percepción de la realidad, qué es lo que es este mundo, esta existencia que vemos como imágenes, con materia, con personas, con animales, qué es lo que es realmente existe. Todo eso lo vamos a estudiar y mucho más en este curso que comenzamos hoy día. Vamos a empezar un poco hablando de un hecho histórico que pasó hace mucho tiempo. Hay, primero que nada, entender
que existe un mundo infinito vasto, que es donde existe una fuerza creadora. Algunos le llaman Dios, otros le llaman Boré, otros le llaman la fuerza. No importa el nombre. Lo que importa es saber que existe una fuerza que es buena y bondadosa, que el pensamiento de ella, que llamamos el pensamiento de la creación, es llenar absolutamente de placer al creado. Pero pareciera ser que esto no es coincidente con lo que yo veo, porque yo veo sufrimiento, veo pena, yo mismo sufro, yo mismo tengo dolor. Pero vamos a ir más atrás. Hace 5.780 años, para ser preciso, en un lugar de la antigua Mesopotamia, hubo un hombre que se llamaba Adán y su pareja Eva, Javá. Ellos fueron los primeros hombres que se preguntaron la razón de la existencia y como investigadores de la naturaleza descubrieron que había una fuerza superior. Pero ellos quedaron un poco en ese mundo, ¿ya? Cuando hablamos del primer hombre, no estamos hablando del primer hombre de existencia en la tierra, sino que el primer hombre que se pregunta la razón de su existencia. Es decir, la Cábala enseña que hay miles de años donde existía un progreso desde el hombre, ¿no es cierto?, el Homo sapiens, todo lo que nosotros sabemos para llegar al ser humano, y el ser humano vivió muchos años antes de llegar a Adán. Pero después pasaron varias generaciones y la verdad es que estas generaciones terminaron con un proceso muy fuerte que hubo en la humanidad, y después de ese proceso muy fuerte que después lo iremos estudiando, aparece, digamos así, el primer hombre que realmente se conecta con un sistema general, con una influencia, con una fuerza, y ese hombre se llamaba Abraham. A muchos de ustedes, cuando nombramos a Abraham, lo van a conectar con los hechos bíblicos, lo van a conectar con ese hombre que en las historias, en las películas parece que Dios le mandó a matar a su hijo. Efectivamente. Pero aquí queremos inmediatamente dejar un concepto muy claro en la enseñanza de la Cábala. Todas las historias que se revelan y que aparecen en lo que llamamos la Torá o la Biblia, son hechos que, si bien acontecieron, ellos tienen, por supuesto, toda una ocultación. Es decir, ellos son códigos en los cuales uno tiene que estudiar para ir comprendiendo y descodificando lo que aparece escrito como una batalla, como un pueblo, como ciudad. Eso simplemente son símbolos. Entonces el estudio de la Cábala descodifica, porque el primer concepto que la Cábala enseña es que todo lo que nosotros vemos en nuestro mundo, en el mundo de la materia, son simplemente las ramas, pero existe una raíz espiritual que está en el mundo superior. Es decir, que todo lo que nosotros vemos acá, sillas, mesas, televisores, personas, animales, son simplemente ramas de una raíz espiritual. Y eso usted va a irlo discerniendo y entendiendo cuáles son las verdaderas raíces. Entonces, la palabra Kabbalah viene de la palabra hebrea que significa lekabel, y lekabel significa recibir. Entonces, el primer hombre que fue Abraham, hace 3.000 años, hace 1.700, 2.300, 1.400 años antes de la era común, este hombre fue capaz de conectarse con el sistema general. Es decir, él estudió todo lo que nosotros conocemos como el espacio, las constelaciones, y de su estudio él comprendió que existía una ley en todo el sistema, desde el universo más vasto hasta el más pequeño
ser microscópico o la partícula más pequeña. Todo eso tenía una ley que era una ley que era de otorgar. Es decir, él se dio cuenta que en la naturaleza, los animales, las flores, todo existía una ley del otorgamiento. Pero se dio cuenta también, por otro lado, que existía una ley contraria o opuesta, como bien dijo Rad en esta presentación, como dijo Michael Lyman, es decir, esto es el opuesto. Y el opuesto es el ser humano. El ser humano, según la enseñanza de la Kabbalah, es una vasija del deseo de recibir. Es decir, si todo el sistema es otorgante y el hombre es deseo de recibir, se produce efectivamente, por lo tanto, un conflicto, un opuesto, un antagonismo, una fuerza contraria. Todos esos conceptos que estamos vertiendo aquí, de alguna manera, usted lo va a ir comprendiendo a través de cada uno de los distintos estudios de las materias que iremos viendo en este curso de fundamento. Entonces, Abraham fue el primer hombre. Él provenía de una familia que su padre era sacerdote de Madián, y este hombre vivía en Mesopotamia, lo que nosotros conocemos como Babilonia, y lo que hoy día nosotros conocemos como la zona del Medio Oriente Superior, ¿no es cierto?, donde está Irán e Irak. Entonces, primer concepto importante para que usted y yo comprendamos, la sabiduría de la Kabbalah proviene de Babilonia, ¿ya? Proviene de Babilonia. Es una cultura ancestral y que a través de la investigación Abraham fue capaz de discernir y comprender. Pero la Torá dice que Abraham tenía una carpa y cuya capacidad era que esa carpa siempre estaba abierta para el viajero. Es decir, que cuando pasaban los hombres, él establecía una atención, es conocido como el hospedador, y él entregaba allí a cada uno de esos paseantes o pasajeros o comerciantes que pasaban por ahí, entregaba esta enseñanza. Dice la Torá y enseña la Kabbalah que él entregó muchos regalos. El concepto regalo en la Kabbalah es decir, te está revelando algo que estaba oculto. Entonces, mucho en ese tiempo, piensen ustedes que la cuna de la cultura, del comercio, de la economía del mundo estaba ubicado allí. Y entonces, del Medio Oriente, del Asia Menor, del Asia Mayor, incluso de la Europa, de Grecia, Macedonia, venían y pasaban los viajeros por esa zona. Entonces, era una metrópoli muy, muy bullante, y la gente venía y Abraham enseñaba. Y por lo tanto se formó el pueblo de Abraham. Es decir, toda su familia, todos sus servidores y mucha gente que escuchaba la enseñanza de Abraham empezó entonces a conectarse. Y él formó un grupo, el grupo de Abraham. Y Abraham después tuvo un hijo, Isaac, y tuvo otro hijo que se llamó Jacob. Y Jacob, que después se llamó Israel, da origen a las 12 tribus de Israel. Es decir, que de la raíz de Abraham proviene el pueblo de Israel. De la misma raíz de Abraham aparecen los musulmanes. Es decir, la otra línea de sabiduría importante. Existe también dentro de los musulmanes una área muy profunda, igual que la Kabbalah, que es el sufismo. Es decir, que Abraham fue entregando esta enseñanza a todos los que pasaban por esas tierras. Abraham entonces constituye el comienzo de la Kabbalah. Y con eso podemos establecer dos conceptos. Uno, la Kabbalah aparece en Babilonia. Y segundo, Abraham tiene un método, ¿ya? El método en el cual él enseñaba con los textos, él escribió también un texto, y con el grupo. Entonces él empezó a emplear el método y se dio cuenta del concepto del recibir. Después aparece en la historia del pueblo de Israel.
Y ahí es donde la gente entiende que como fue largamente el pueblo de Israel el que llevó la enseñanza de la Kabbalah, pero escondida, porque al final lo que se conoce es la historia de la Torá. Como este pueblo vivió la historia de la Torá, pero dentro de sí iba la Kabbalah, mucha gente, escritores, los libros, dicen que la Kabbalah proviene y es del pueblo de Israel. Pero aquí le podemos asegurar, de acuerdo a lo que estamos enseñando, ellos son los portadores. Entonces este pueblo de Israel tiene la misión también de ser un transmisor de esta luz. Y es así como ellos logran, ¿no es cierto?, a través de grandes reinados, de grandes hombres, reyes que tuvieron, de difundir esta sabiduría a todo el mundo. Pero el pueblo también llegó un momento, vivió sus propios procesos de corrección y tuvieron los exilios. ¿Qué significan los exilios? Primero estuvieron en Egipto, y ahí en Egipto ellos sufrieron después todo lo que ustedes conocen, cuando el faraón y que no permite que el pueblo saliese, y el pueblo se constituye después en un pueblo establecido, pero después vienen las grandes persecuciones, Babilonia, etc. Y definitivamente este pueblo es erradicado de la tierra y por lo tanto la sabiduría de la Kabbalah también desaparece. El año 70 es destruido toda la ciudad, la plaza, los muros y el templo de Jerusalén. En esta destrucción el pueblo es esparcido y esas tierras, que son conocidas como las tierras de la Palestina, esas tierras quedaron en poder, por lo tanto, de otros pueblos que se establecieron allí. Y entonces la nación, el pueblo judío, el pueblo de Israel desaparece. Anteriormente, en el año 713, ante la era común, de estas 12 tribus que eran de Israel, 10 desaparecen, son llevadas al exilio, y las otras 2 se llaman judíos, o el pueblo de israelí, y también desaparece. Por lo tanto, la nación desaparece. Pero la Kabbalah se mantuvo a través de generaciones de boca a oído. Y ellos mantuvieron la luz de la Kabbalah así por generaciones tras generaciones. Hasta que llegamos al siglo XIV, siglo XV, lo que conocemos como la era de las luces, donde aparece el Renacimiento, descubrimiento de América, la imprenta, la revolución industrial, la revolución civil y la máquina a vapor, y empieza todo un mundo a desarrollarse a través de un deseo nuevo y distinto. Entonces aparecen allí el gran cabalista que es el Ari. Es decir, y explicar que el año 180 más o menos de la era común, ya se escribe el Zohar por los 10 cabalistas, y el Zohar es el libro que fue escrito hace más de 1800 años y que tenía que llegar y revelarse este último tiempo. Y es así entonces que después del siglo XV, XVI, que el Ari abre toda la Kabbalah y los mundos superiores, que es la segunda parte de este curso, donde estudiamos toda la estructura del árbol de la vida, los sefirot, los mundos, los parsufín, cómo se conectan, cómo van apareciendo las distintas luces, cómo penetran, cómo salen de uno, etcétera, etcétera. Eso vuelve a parar, vuelve a a ocultarse la Kabbalah, hasta que en la última parte del siglo pasado la Kabbalah se abre al mundo a través de la enseñanza de distintos hombres, y básicamente lo que nosotros seguimos es de Bnei Baruch. Entonces se cumplen varias cosas. Primero, el Internet aparece en la misma fecha que la Kabbalah se abre al mundo, en la misma fecha que el último cabalista, que el Rabach, muere y le entrega la responsabilidad a Michael Lyman de llevar adelante la enseñanza de la sabiduría de la Kabbalah y divulgarla a todas las naciones. Y desde ese tiempo, el año 93-95, a través de las redes de Internet, empieza a difundirse la Kabbalah desde
la tierra de Israel, y es así como llega hasta los países de Latinoamérica, a México, Argentina, Chile y Colombia y otros países, hace más o menos 17, 18 años atrás, que llega aquí a América. Vale decir que hoy día se cumple un propósito importantísimo en la historia de la humanidad, en que la Kabbalah llega. Pero la Kabbalah aparece porque ya hay almas, hay cuerpos y chispas de alma que están preparadas para este momento de la revelación final del Creador. Y entonces llegamos ahora, como Benay Baruch, a mostrar y a enseñar. Y decir que en la Cábala no hay coerción, por lo tanto usted puede seguir creyendo o siguiendo lo que usted ha adoptado como una cultura, como una religión, no tiene mayor importancia eso. Lo importante es que la Cábala entonces es un método científico. Y aquí es importante que ustedes lo puedan entender. Todo lo que enseña la Cábala es verificable. Hay una hipótesis y el objeto de observación es uno mismo. Es decir, que uno en sí mismo puede discernir, ver, comprobar, verificar que la revelación se presenta y la recibe uno. Es decir, el objeto de experimento, el objeto de ensayo es uno mismo. Y por lo tanto usted va a ir descubriendo a través de la ciencia de la Kabbalah que todo el sistema, todo lo que existe está para mostrarle a usted esta revelación del sistema. Entonces, nosotros estamos aquí a través de esta enseñanza y vamos a pedir ahora al equipo de producción que nos pongan un video que nos va a relatar en forma muy hermosa todo lo que hemos visto, lo que hemos conversado hasta ahora, para entrar a las preguntas que ya tenemos. ¿Preguntas, amigo Alexis? Alicia envió una pregunta, pero... Veamos el video y... Sí, no, y si tienen amigos más preguntas, por favor escríbanlas y las moderadoras... La idea es que ustedes hagan preguntas. Esta clase está diseñada para que nosotros podamos responder vuestras inquietudes. Por favor, adelante, equipo de producción, con el video. La cadena de cabalistas comienza con Abraham, en algún lugar en la Babilonia antigua hace 3500 años, en tiempos que el egoísmo y el odio irrumpen y se expanden en toda la humanidad. Abraham revela el método de la conexión humana y comienza a enseñar y a compartir lo que después se convertiría en la sabiduría de la Kabbalah auténtica. Y miles de personas pasaron a ser el primer grupo de cabalistas en la historia. 1500 años después, guerras terribles acontecieron en todas partes. Y en una pequeña cueva en el norte del país, Rabbi Shimon Bar Yochai y sus 9 alumnos escribían juntos el gran libro del Zohar, un libro sobre la eternidad y el amor que abrazará al mundo entero. Mientras tanto, fuera de la cueva, las generaciones se hundían en la oscuridad, el odio y los conflictos. El libro desapareció cientos de años, esperando que llegara el momento para descubrirse e iluminar con su brillo el mundo. A fines del siglo XVI, Yitzhak Luria, conocido con el nombre de Ari el Santo, aparece en nuestro mundo. Él logra abrir y adaptar esta antigua sabiduría de la Kabbalah para devolver su luz al mundo. De este momento, cualquiera puede comenzar a estudiar la sabiduría para unir nuestros corazones. Llega el siglo XX, explota la Segunda Guerra Mundial. 6 millones de judíos son exterminados, precisamente en una época bañada en sangre. Rav Yehuda Ashlag, conocido como el Baal HaSulam, comprendió que comienza la última etapa del desarrollo egoísta humano. Ahora, todo lo que descubrió Abraham, todo lo que describió Rashbi y todo lo que reveló el Ari en sus escritos, Baal HaSulam lo convierte en una ciencia de conexión humana. Todos estamos conectados en un sistema maravilloso, como órganos en un mismo cuerpo, reitera y explica Baal HaSulam. Solo debemos descubrirlo. El hijo primogénito del Baal HaSulam, Rav Baruch Levi Ashlag, el Rabash, continúa e interpreta las palabras de su padre y lo transforma en algo más práctico, permitiendo a cualquier persona descubrir el mundo espiritual. Cuando el egoísmo humano llega a su máxima expresión y la sabiduría ya debe propagarse en el mundo,
aparece un alumno que trae el trabajo de los cabalistas a una nueva etapa. Michael Leitman. Él llega al Rabash a la edad de 30 años y se convierte en su discípulo y su compañero más cercano hasta el último día de su vida. Con su fallecimiento, el Rabash nos hereda el método práctico y un guía espiritual que nos acompañará hasta nuestra unión. En el año 1995, 10 alumnos comienzan a reunirse una vez a la semana en el apartamento de Michael Leitman. Al pasar el año ya suman 40, más tarde 100. Cada año, cada mes, más y más alumnos se unen al grupo. En el año 2002, Michael Leitman es invitado a una serie de charlas en los Estados Unidos y Canadá, Los Ángeles, San Francisco, Chicago, Filadelfia, Boston, Nueva York y Toronto. Las salas estaban repletas. En el año 2005, Michael Leitman es nombrado miembro del Consejo Mundial de Sabios y 5.000 personas vienen a escucharlo en Tokio. En el mundo comienzan a escucharse las palabras Kabbalah, Baal HaSulam. Se escucha el mismo mensaje en la convención de Arosa, en el Foro de las Voces Libres de Berlín y en cualquier lugar donde las personas están dispuestas a escucharlo. Paralelamente, los alumnos en Israel hacen un gran esfuerzo para abrir el primer canal de televisión sobre Kabbalah. Cada programa en el canal está diseñado para que el público vea, escuche y sienta la calidez de la unión que nos une. Al mismo tiempo, en todo el mundo, centros de estudio comienzan a tomar vida. En Italia, China, Rusia, Holanda, Suecia, Colombia, 62 países se conectan con Israel, con un deseo común: elevar a la humanidad a una conexión plena. Conjuntamente a las actividades del Instituto Educativo e Investigación de Kabbalah de Bnei Baruch, se levantan movimientos sociales con la iniciativa de promover la unión sobre las diferencias. En cada hora nosotros transmitimos el mensaje de unión por medio de todos los canales de media posibles. Un mensaje cálido que se filtra en los corazones de las personas. Un mensaje que tarde o temprano todo el mundo sentirá. Nosotros seguiremos y terminaremos el trabajo de Abraham, que descubrió la ley de la unidad y amor. Lo entregó a través de una cadena de cabalistas hasta nosotros. Hoy, nosotros sabemos con seguridad que la ley de unidad, amarás a tu prójimo como a ti mismo, será la regla fundamental de vida y cada uno de nosotros lo sentirá, todos como uno. Cada vez que uno ve esto se vuelve a emocionar. Ahí con Alexi veíamos que, por ejemplo, en estas últimas partes hemos estado presentes ahí en esos lugares, en esos congresos. Es decir, que una de las evidencias más potentes que tiene esta sabiduría no es que solo podamos defenderla, sino que la prueba está en la cantidad de personas de todo el mundo que se conectan a ella. No existe acá un proselitismo, es decir, no es que haya llegado a América alguien, un misionero o alguien, no. Simplemente por la búsqueda uno comienza a investigar, entra a internet, se conecta y puede ver esto. Entonces, ¿qué es lo mismo que pasa con ustedes? Un deseo, algo dentro de ustedes los lleva, los impulsa para buscar esto. Ya sea con gente que lo conoce, con alguien que usted es cercano, alguien que admira, algo que ve usted algo distinto, y todo ese proceso es para usted, para llegar a escuchar y a entender. Muchos hombres a través de la historia fueron llevando esta sabiduría. Es decir, la Kabbalah llega ahora al siglo XXI como una herramienta de una revelación de algo que el hombre hoy día no entiende ni lo ve. Es decir, ¿qué es la vida? ¿Por qué estamos aquí? ¿Dónde vamos? ¿Qué sentido tiene estos 70, 80 años que vivimos? ¿Qué sentido tiene el luchar para después dejar este mundo? La Kabbalah contesta todas esas preguntas. La Kabbalah, a través de un método que va y apela a todo lo que es la mente, el cerebro, el trabajo, la comprensión, le va a usted mostrando, pero el que nace el trabajo finalmente es
cada uno de nosotros, cada uno de ustedes, empieza a discernir. El discernimiento, según la enseñanza de la Kabbalah, es que yo, a través de mi proceso mental, ya sea por investigación, analogía, comparación, no importa qué, usted llega a conclusiones que usted las acepta. Y entonces empieza un trabajo y un recorrido. El camino de la Kabbalah es un camino de vida. Es decir, usted llega a entender que la aplicación de la Kabbalah no es solamente en una clase o en un libro, sino que es en la aplicación de la vida. Es decir, usted, a través de la enseñanza de la Kabbalah, usted va a ir viendo, discerniendo cómo estas fuerzas, que son solo dos fuerzas creadas, que es el otorgar y el recibir, van contrarrestándose en el desarrollo de la humanidad. Y usted va a ver entonces en la historia, en los instrumentos, en los descubrimientos, en las relaciones y en todo lo que ve manifestado estos dos poderes o estas dos fuerzas. Bien, vamos con algunas preguntas y... Sí, bueno, tú comentabas, Rodolfo, que 1400, 1200 años de antes de la era común, esto Abraham nos muestra que era una sabiduría abierta y en el cual las personas podían sentir esto que se llama creador, que es muy diferente a lo que las religiones muestran, que es la fuerza de la naturaleza. Y las personas sentían esta fuerza de la naturaleza, no podían verse desasociadas o separadas de la naturaleza. Es por eso que de las culturas muy antiguas había muchos ritos con respecto a que veían la naturaleza como una fuerza superior, en concordancia y en una simbiosis con esto que se llama inanimado, vegetativo y animal. Pero ¿qué ocurre después que aparece después de la era común donde se pierde finalmente esta sabiduría? Porque si bien es cierto, como lo menciona el video y tú también lo mencionaste, era simple de entender o de conectarse a esta forma. Pero ¿qué ocurre? Que el hombre pierde esto y después aparece toda esta información, toda esta sabiduría cubierta o envuelta dentro de distintas formas, ya sea filosóficas, religiosas y de gran complejidad, de hecho. ¿Por qué ocurre eso? La enseñanza de la Kabbalah tiene una raíz importante que podamos discernir. Está ocultada. Y está ocultada porque de alguna manera el proceso del creado es que el creado no quiere, y esto después lo van a entender más cuando veamos las fases de luz directa, el creado no quiere recibir el otorgamiento en forma gratuita, sin esfuerzo. Es decir, el cabalista y la revelación de la sabiduría de la Kabbalah es un proceso de esfuerzo y un proceso de una acción del creado. Porque podría el sistema haber aparecido, escrito en el cielo, ángeles, y tocar los corazones y la gente se convierte, pero no es así. El sistema, de acuerdo a lo que el creado así lo solicitó, tiene que revelar al creador. Y por lo tanto, este creador se oculta, desaparece. Y el creado tiene que desarrollar un deseo. Y este deseo tiene que ir creciendo cada vez más. Y este deseo tiene que ir pasando por etapas históricas de la humanidad y por etapas históricas de cada uno. Entonces, cuando el hombre se da cuenta que todo lo que existe, todo el dinero, el poder, el sexo, la familia y todo lo que existe, no lo satisfacen, no son capaces de llenar ese vacío, el hombre entonces llega a entender y comprender que hay una fuerza superior que está oculta y que él tiene que revelarla, tiene que encontrarla. Y entonces todo esto
que parece tan potente y maravilloso, comienza a aparecer al hombre en pequeñas dosis. Es decir, que el hombre comienza a revelar a través de pequeños discernimientos la luz del Creador. Y entonces ahí el deseo recibido, o sea, la vasija, entonces justifica absolutamente el valor y la importancia que le da al otorgamiento. Entonces, este deseo recibir empieza a conectarse con el otorgamiento. Y ese es el motivo por el cual esto está ocultado. Por otro lado, existe que tampoco puede ser dado a todos los comunes. Y en eso existe una ley general que solamente el que tiene un grado de alcance puede discernir, comprender y entender la sabiduría. Entonces, son algunas personas las que de alguna manera se conectan a esta sabiduría y son capaces entonces de poder trabajar a través de ella y llegar a comprender y responder esta pregunta que todos se hacen: ¿de dónde vengo? ¿Por qué estoy aquí? ¿Qué es lo que es la vida? Eso. Si bien es cierto, como bien nos presentó el video y también lo mencionaste, este descubrimiento, entendámoslo, que no es un acto portentoso. Generalmente nosotros esperamos que ocurra algo, o es como cuando pedimos a una fuerza superior, a un Dios, esperamos que ocurra algo y ocurra algo de forma portentosa, o sea, que simplemente aparezca. Pero entendamos que en la sabiduría de la Kabbalah, esto, como bien lo mencionaba Rodolfo, tiene un desarrollo de pasar de lo oculto a lo revelado. Los cabalistas con estas almas que tenían esta sensibilidad, podían, con un pequeño ego que tenían, poder conectarse y entender cuál era la realidad, cuál era la mecánica que existía. A veces nos cuesta entender cómo es posible esto, pero entendamos que siempre todo lo que descubre el hombre es a través de este mismo método, que de alguna manera está oculto y se revela. Es como, por ejemplo, la electricidad. Podemos ver que la electricidad es un fenómeno que siempre ha estado, es un fenómeno físico-químico, por decirlo de alguna manera, pero que el hombre se dio cuenta que al descubrir este fenómeno físico-químico, podía transformarlo en energía, puede transformarlo en calor. Podemos transformarlo en lo que hoy día vemos que es cargar un celular, auto eléctrico, podemos tener energía ciudades completas y todo lo que la gama de la electricidad nos permite alcanzar o poder obtener de esta fuerza finalmente, que es un fenómeno. Lo mismo ocurre con la sabiduría. El hombre ha ido descubriendo, a medida que avanza el proceso de desarrollo, a medida que avanza este deseo, fue descubriendo este grado de conexión con la fuerza superior. Pero también ocurrió algo, también lo mencionas en el video, aparece esto en Babilonia y aparece este nuevo nivel de ego, que finalmente hace que el hombre se cubre este desarrollo espiritual y finalmente se pierde, pero se pierde como grupo, como nación, pero siguió incluyéndose y siguió avanzando y se siguió heredando a través de las enseñanzas de los cabalistas, a través de distintos métodos, pero generalmente estaba hecho de maestro a discípulo y estaba hecho en distintos lenguajes, en Ágada inclusive se escribió en hebreo, en arameo, y se escribió, como lo mencionan los cabalistas, en una particularidad que es un lenguaje de raíz y de rama. ¿Por qué se escribió, Rodolfo, con un grado de complejidad, entendiendo de que quizás podría ser simplificado de alguna manera, para que también cualquiera lo entendiera o tratara al menos de entenderlo? ¿Por qué se usa este lenguaje? Es lenguaje de raíz y rama. Es enseñado, usado por los cabalistas, porque el concepto
más importante es el concepto espiritual. Nosotros no tenemos un grado de alcance hoy día para entender lo que es espiritualidad. Entonces, por ejemplo, nos hablan del Rosh. El Rosh significa la cabeza. Entonces, nosotros en esta realidad entendemos un concepto, pero existe un concepto espiritual mucho más profundo de Rosh. Pero ese no tenemos el grado de alcance para entenderlo. Entonces, la Kabbalah dice que todo esto que vemos son vestiduras del mundo espiritual. Entonces, el trabajo del hombre es llegar a conectar la materia, este mundo material, con el mundo espiritual. Es decir, no se enajena ni deja esta realidad material, pero se es capaz de discernir que esta materia del mundo material tiene la capacidad de revelarnos el mundo espiritual. Entonces, por eso que nosotros tenemos que estudiar de alguna manera la rama, porque vamos a entender la raíz. Pero también la única forma de entender por qué la raíz está aquí es porque estudiamos la rama. Entonces la Cábala dice, para lograr hacer los cambios en la rama, en esta realidad, tenemos que ir a la raíz. Entonces, el trabajo del cabalista es hacer las correcciones, cambiar arriba en el mundo superior, en la raíz, y las ramas cambiarán. Entonces, el gran trabajo del cabalista es intervenir a través de sus acciones el mundo superior para ver los resultados aquí en la materia, en el mundo inferior. La amiga Alicia Esther nos pregunta, dice, yo tengo una consulta, dice, ¿cuál es el sentido de la vida? Yo recién me estoy iniciando en el mundo de la Cábala. Muchas gracias. Bueno, Rodolfo lo explicó, pero existe un pensamiento de la creación. Y este pensamiento de la creación tiene un desarrollo que se llama inanimado, vegetativo, animal y hablante. Finalmente, el propósito de la creación es construir un creado, que exista el creado como tal. Pero la única forma que sea un creado y no un activado, no que la fuerza finalmente maneje todo, sino también exista una parte que reconozca la fuerza como tal, es porque tiene que aparecer esto que se llama ocultación. Una vez que este desarrollo, que los científicos podrían decir que son millones de años, los científicos lo explican de la siguiente manera, dicen que hubo un gran Big Bang en la naturaleza y que todo ese proceso del Big Bang tiene como único objetivo ecualizar una fuerza, equiparar o balancear esta fuerza. La sabiduría en la Kabbalah lo explica que efectivamente hay un desarrollo inicial, pero con el único propósito de que este creado reconozca a este creador como tal. Es muy parecido a la analogía de una madre con un hijo. Si bien es cierto, el hijo no tiene conciencia de su madre, sí recibe todo de su madre. Un recién nacido solamente sabe dormir, reconoce el calor de una madre, que la madre le da pecho, lo alimenta, y no tiene otra conciencia de su madre. No hay un desarrollo en él aún. Posteriormente, este bebé crece, se transforma en un niño y ve a la madre como una mujer nuevamente con un deseo de recibir gigante, que solamente ve en ella es el atributo que me cubre a mí de amor y de cariño. Llega la adolescencia y vemos que los padres, muchas veces nos apartamos de los padres porque empezamos a ver los defectos, empezamos a ver sus carencias, empezamos a ver quién es él finalmente. Y ya cuando estamos más viejos, más adultos, como en mi caso, lo reconocemos con gran cariño y amor porque nos dimos cuenta de que todo el sacrificio y todo el esfuerzo que hizo para llegar a construirnos como un hijo, como un ser. Es por eso que esto, que es el sentido de nuestra existencia, es que lleguemos a esta equivalencia de forma con el Creador. ¿Qué es la equivalencia de forma? La equivalencia de forma es, la sabiduría se reconoce como cuando hay dos elementos que no necesariamente siendo iguales,
tienen algo en común. Es como cuando yo le digo a Rodolfo que le encanta el Manchester United y yo le digo, a mí también, me encanta. Somos fanáticos de ese equipo de fútbol. Entonces no importa que Rodolfo esté en Japón o yo esté acá, puedo mandarle un WhatsApp, decirle que ganó, estamos felices los dos. Miles de cosas que podemos compartir a través de esa similitud, sin importar el tiempo donde esté, ni el lugar, ni nada que tenga que ver con fisicalidad. En la espiritualidad, la cercanía tiene que ver con eso, con este elemento en común. Pero en esta realidad nosotros conocemos como disparidad de forma algo que no está cerca de mí. O sea, si no está a 5 metros, está lejos de mí. Es por eso que sin tener, como lo dije inicialmente, esta cualidad, tengo que llegar a esta equivalencia de forma. ¿Y cómo llego a la equivalencia de forma? Adquiriendo un nuevo atributo, construyendo un nuevo atributo. Es por eso que no existe este acto portentoso, sino existe el desarrollo en la naturaleza. Es como vemos que en el invierno la semilla cae al piso, se pudre, aparece la primavera, aparece la flor y aparecen las raíces, y con el tiempo aparecen los frutos. De la misma manera, este desarrollo también tiene todo un proceso en el desarrollo humano, hasta que el hombre comienza a entender, a comprender para qué está hecho, y la sabiduría de la Kabbalah aquí es donde cumple un papel trascendental. Con esta sabiduría empezamos a entender cuál es el propósito de nuestra existencia, por qué estamos aquí. Ahora, ¿cómo? A través de un método yo puedo llegar a esa equivalencia de forma con el Creador. ¿Cómo puedo llegar a esa revelación? En algún momento fue clara, como lo mostró el video, en los tiempos de Abraham, donde Abraham enseñaba esta sabiduría, y cómo hoy día, con un potencial mucho más grande, porque tenemos un desarrollo de varios ciclos posteriores, donde la humanidad, si nos damos cuenta, está en una conexión completamente distinta. Ya dejamos de ser lo que pasaba hace 100 años atrás en Inglaterra. A Chile a lo mejor llegaba un periódico en barco a los meses y podíamos enterarnos de lo que había ocurrido meses atrás. Hoy día es instantáneo. Hoy día lo que está ocurriendo en Latinoamérica, en Ecuador, lo vemos casi en línea, lo que está pasando en Venezuela, lo que está ocurriendo entre China y Estados Unidos. Si nos damos cuenta, nos hemos transformado en una aldea, pero con el propósito de conectarnos, de esta interacción, poder llegar a este nuevo nivel de conexión. Y eso es lo que justamente vamos a estudiar durante todo este proceso de clases venideras. Bien, ¿tenemos otra pregunta? Sí, dice, ¿a qué se refieren con Abraham? O Abraham. Ay, mire, nosotros cuando enseñamos Kabbalah, tratamos de hacer comprensible el entendimiento de los nombres, de los conceptos, Abraham es una fuerza, ¿ya? Eso es muy importante. Es una fuerza que se reviste en la materia de un hombre y lo conocemos como Abraham, el padre de Isaac, el abuelo de Jacob. Es decir, lo que nosotros estamos mostrando aquí en esta parte, es decir, un proceso real, histórico, con un nombre, pero una fuerza. Entonces, en el desarrollo espiritual, todo hombre puede llegar a ser Abraham. ¿Por qué? Porque Abraham es una fuerza, la cual tiene características definidas y que uno puede llegar a alcanzar. Sí, también se habla de que los cabalistas requieren una edad mínima, como tradicionalmente ocurrió, que necesitaban 40 años. ¿Es efectivo esto? ¿Hoy día es solamente para algunos? Buena pregunta. Fíjate que nosotros cuando en algún momento empezamos a enseñar Kabbalah y nos topábamos con gente que tenía ese pensamiento, primero que nada nos decía, oye, ustedes no son judíos, ¿cómo pueden enseñar la Kabbalah? No, si tienen que tener 40 años, ser hombre, varias características. La verdad es que los 40 años es un simbolismo. 40 es Binah. Binah es uno de los mundos superiores y Binah significa otorgamiento. Entonces, nosotros entendemos que en definitiva todo lo que existe
son vestiduras. Entonces, nombramos a Abraham. Abraham es una vestidura. Una vestidura que se tiene que lograr alcanzar, ¿ya? Pero bueno, más adelante vamos a entender qué significa eso, vestirse con la vestidura, por ejemplo, de Abraham. Este estudio tiene un propósito espiritual, universal. ¿Dónde se encasilla, podríamos decir, este propósito? Yo creo que los dos conceptos que menciona ahí, universal, es así, o sea, la Kabbalah es de la humanidad. El ser humano, más allá de pertenecer a un pueblo o una religión, tiene la oportunidad de conocer la Kabbalah y conectarse a ella. Entonces no hay restricción de quién puede estudiar. Pueden estudiar todos los que tienen deseo. Pero hay ciertas condiciones que son importantes. Hay cierta edad para estudiar Kabbalah. Se recomienda que más de 13 años tenga una persona. ¿Por qué? Porque hay momentos en los estudios de la Kabbalah que se cuestiona el concepto de la realidad. Y con eso, un niño menor de esa edad se le puede hacer un tipo de trauma o daño. Y por eso se evita. Entonces, primero, puede estudiar Kabbalah cualquier persona que tenga una madurez. Eso lo determina las personas cercanas. Lo puede estudiar gente que vive en Israel y que no vive en Israel, hombre o mujer, etcétera. O sea, no hay hoy día una restricción, un condicionamiento de quién puede estudiar Kabbalah. ¿La Cábala dice pertenece a alguna religión? Recordemos que no, que la Cábala precede a la religión. Es una sabiduría que significa lekabel, Kabbalah, y significa lekabel o recibir. Es porque justamente este es el único cualidad que finalmente somos capaces de percibir en este análisis que hicieron los grandes cabalistas. Nos demos cuenta que hay una fuerza, como lo hemos conversado, hay una fuerza externa, hay una fuerza que aparentemente es externa, es como cuando hablamos del creador, parece que está afuera, está en alguna parte, pero en realidad la Cábala nos dice que no, al contrario, nosotros estamos dentro del creador, nosotros estamos dentro de este proceso y precede a la religión. La verdad es que como se pierde esta sabiduría como tal, finalmente aparecen todo este tipo de misticismos que se asocian. Aparece esto que como no estaba revelado, estaba oculto y se empieza a interpretar. Es simple, es como si hoy día alguien llevara un cerillo, un encendedor a una isla donde no conocen el fuego. Nos daríamos cuenta de que efectivamente seríamos el dios del fuego y simplemente es que nosotros conocemos el fenómeno, pero que para otros está oculto. Es por eso que los que no tuvieron o llegaron a un alcance espiritual finalmente nos distorsionan. Es lo mismo que también hablar de un libro de, no sé, hoy día hablar de mecánica cuántica para un científico, quizás algunos lo hemos escuchado, no lo entendemos, pero sabemos que es un estudio de una ciencia, y llevarlos a quizás o también una tribu en el Amazonas donde ellos lo van a tomar y quizás si lo logran leer van a poder interpretarlo desde esa perspectiva. Pero los cabalistas efectivamente no hay ninguna palabra, nos dicen, que tenga que ver con este mundo. Tanto así como la Torá, que son los primeros 5 libros de la Biblia, o el Pentateuco, como lo llaman los cristianos, que en ellos, sin duda, que hay nombres de príncipes, reyes, ciudades, montes, distintos lugares, pero que en definitiva no hablan de la fisicalidad o de lo que aparentemente uno pudiera leer ahí, sino ahí uno puede entender que la sabiduría se oculta y que finalmente se prepara, se oculta hasta nuestros días, hasta que grandes cabalistas del siglo XX como Baal Hasulam dicen que ya está ok, está el tiempo,
están las almas preparadas para poder entender esto y hacen una explicación dentro de la simplicidad que podamos entenderlo, el común y silvestre de las personas, este lenguaje de la Kabbalah, y poder empezar a entender cuál es el método que usaron los cabalistas por miles de años. Ravach también posteriormente, él escribe, él aún es más práctico aún, porque dice todo esto que se escribe finalmente lo lleva al uso de la sociedad, cómo implementarlo dentro de la sociedad, y es lo que Ralph Lyman, como discípulo de Ravach, toma toda esta información y a través de muchos libros que tiene escritos, si no me equivoco, hay más de 70 libros, en casi todos los idiomas están traducidos, explica y empieza a llevar la sabiduría de la Kabbalah a todo el resto de las naciones. Es por eso que finalmente se asocia mucho la sabiduría de la Kabbalah a la religión o al misticismo, pero en definitiva se considera una ciencia, no una religión. Eso. ¿Otra pregunta tenemos? Sí, veamos. Si quieren hacer preguntas, amigos, por favor no duden en hacerlas. Dice, la Cábala responde a las inquietudes, a lo desconocido de la muerte. Sí, un poco vamos a hablar de esto porque después se estudia mucho más. ¿Qué es la muerte para la enseñanza de la Kabbalah? Un estado. Y cuando hablamos de un estado, puede ser físico o espiritual. Es decir, yo puedo estar aquí vivo, me ven vivo, con acciones de vivo, me alimento, hago todo lo que es un vivo, pero puedo estar muerto. Es decir, el concepto de la vida para la Kabbalah tiene que ver con el concepto de la energía que yo de alguna manera contengo. Entonces, ¿qué contengo? Una chispa de un alma. La chispa del alma, 600.000 chispas que están en los cuerpos de los que estudian y siguen la sabiduría de la Kabbalah. Entonces usted puede decir, el valor que tiene cada uno es esa chispa de luz que se llama alma. Entonces, nosotros entendemos hoy día, a través del estudio de la Kabbalah, que lo importante, uno, es ser un sostenedor de chispas de alma, es decir, tener la capacidad de que las chispas de alma corrijan en uno. Y ahí es que uno dice la muerte, ¿qué es lo que es? Es un estado. Porque yo puedo permanecer en un estado espiritual que no sea la muerte. Entonces, Baal HaSulam, cuando le preguntan qué es la muerte, él dice, la muerte es como un saco, o sea, como un vestón, como un chaleco, que me lo saco y me lo pongo. Entonces, cuando uno dice esto ya, y entonces, ¿qué es la vida? ¿Y qué es la muerte? La identidad de la vida es contraria a la identidad de la muerte. Pero acá dice, no, son estados. Son estados, y esos estados finalmente son los que van desarrollando todo el proceso de la corrección. Entonces la muerte es un estado en el cual el hombre pasa, pero que tiene que ver con la permanencia y la inmanencia de la creación, del pensamiento de la creación. Dice, la Kabbalah, dice, ¿el método del estudio de Kabbalah de Bnei Baruch contempla el estudio de la Torá o la Biblia? Esa es una pregunta muy interesante, porque estudiar la Torá es el grado más alto de alcance. Es decir, que una persona, para estudiar la Torá y descodificar la Torá, tiene que haber alcanzado muchos grados para estudiarla. Entonces, ¿qué es lo que enseña la Kabbalah? Que el primer proceso para llegar a estudiar es el proceso de los primeros libros, después las lecciones, y de esa manera uno va creciendo para estudiar la Torá. Recordar
que la Torá es un código en el cual cada letra representa un número y que la Torá, como propiamente escritura, es simplemente líneas completas de consonantes. Entonces, el estudio de la Kabbalah es la interpretación y la búsqueda de las relaciones de las distintas líneas de la Torá en el idioma hebreo. Entonces, cada palabra tiene una gematria, o sea, una numeración, y esa es la que tiene que ver con el proceso de la Torá. Es decir, la Torá es un código que usted debe de descodificar y que le entrega las herramientas espirituales. Gabriel Aravena nos pregunta, dice, siendo una ciencia oculta, ¿qué base debe tener quien inicia este camino? Lo único creado es el deseo. El amigo Gabriel, si él tiene un gran deseo y si su corazón se conecta con el sistema, si él de todo corazón cree que él ha buscado a través de su vida un sentido a su existencia, a lo mejor él ha buscado a través de otros caminos que al final nada es malo, porque si existe religiones, si existe filosofía, también son parte del sistema del creador. Es decir, el creador ha preparado, igual que el proceso de estudio, ha preparado distintos cursos en los cuales uno llega hasta terminar la universidad. Y lo que estudia en el primero básico, a lo que estudia después en cuarto medio o en enseñanza media o después en la universidad, es simplemente lo que uno va alcanzando de acuerdo al estudio. Pero miren qué interesante, la base, la raíz son la escritura y la lectura. Con la escritura y la lectura y los números, usted después puede llegar a la universidad y la misma lectura, escritura y los números son las que le van a hacer un gran profesional y que a usted fue lo primero que le enseñaron para aprender a leer. Es decir, lo que estoy expresando es que hay un desarrollo del punto del corazón, hay un desarrollo de tu deseo y el deseo es lo que te mueve a ti a estar estudiando o siguiendo. Y por otro lado, existe un estado de conciencia, que es el estado de conciencia que te permite a ti vivir una vida, entre comillas, más piadosa o una vida más bondadosa o pensando siempre en este concepto de amar al prójimo. Entonces, solo tu deseo va a ser el motor que te va a mover a la búsqueda del desarrollo espiritual. Dice, hola, buenas noches. Yo en la lectura en la sesión me confundí con los términos, como si se refiera a la religión. ¿Y a qué se refiere con egoísmo? Dice, con los términos como si se refiriera a la religión. ¿Y a qué se refiere con egoísmo? A ver, lo volvemos a repetir. La religión es en lo cual se ocultó la sabiduría de la Kabbalah. Y por lo tanto, hay caminos como los musulmanes, el cristianismo, el judaísmo, que usan elementos de la sabiduría de la Kabbalah, pero en niveles distintos cada uno de ellos. Cada uno de ellos, por lo tanto, fueron caminos o son caminos alternativos para el desarrollo espiritual. Es decir, la Kabbalah no está ni enseña nada contra la religión. La religión es una cultura que usted puede asumir personalmente y seguir. Usted puede estudiar Kabbalah y seguir siendo una persona religiosa. No hay ninguna contradicción en ello. Y lo segundo, el egoísmo, sin lugar a dudas, es un tema muy interesante. Porque por un lado el egoísmo se transforma en el motor que nos ha permitido crecer como civilización y que nos ha permitido crecer en forma individual, también se transforma en una herramienta opositora.
por un lado, el egoísmo mueve nuestro corazón, mueve nuestro deseo, mueve la intención de ir avanzando, y así es que hoy día tenemos el mundo que tenemos, con las comunicaciones que tenemos, etcétera, etcétera. Pero por otro lado, ese egoísmo pasa a ser de repente predominante, y el hombre hoy día está en una tremenda encrucijada histórica, como decía Rab al comienzo del video, donde el egoísmo lo hace ser personalista, individualista, consumista, competitivo, y el hombre hoy día, este egoísmo se ha formado como una costa muy difícil de sacar, porque piensa y entiende que todas las cosas que él tiene son de él, no tiene por qué compartir, y el egoísmo entonces, en contrapartida de la enseñanza de la Kabbalah, que va por el altruismo, el compartir, el otorgar, se contrapone. Entonces llegamos al momento histórico en el cual, por un lado, ha crecido un egoísmo muy alto, muy grande en todos los niveles, y por otro lado está apareciendo un uso de la búsqueda de la espiritualidad en hombres y mujeres que se conectan y que entienden que para cambiar ese proceso egoísta tienen que dejar que la luz que circundante los cambie y dejar y anularse de su deseo de recibir. Tomando lo mismo que mencionaste, Rodolfo, ¿por qué toma tanta relevancia hoy día estudiar la Kabbalah? Que entendamos que ahí se ocultó por siglos, después solamente pasó de discípulo a maestro, de maestro a discípulo, perdón, y hubieron también generaciones que ni siquiera escucharon la palabra Kabbalah. Recordemos que al inicio del siglo pasado, del siglo XX, también, inclusive dentro de los mismos judíos, el escuchar la palabra Kabbalah era asociado a misticismo, y era visto como algo más bien dañino que algo que pudiera beneficiar. Pero hoy día toma una relevancia, una importancia distinta. Hoy día vemos que ya es abierto al público. Vemos también, como nos mostraron en el video, el Raf Lyman, Michael Lyman ha tenido charlas en las universidades, en distintos foros. Hay un canal de televisión que siempre está hablando de distintos temas, distintas temáticas. Muchas de estas temáticas son de cómo muestra la sabiduría de la Kabbalah, la familia, la economía, el tiempo que estamos viviendo, cómo ve el futuro. Y justamente es una pregunta importante: ¿por qué en la Kabbalah hoy en día? Se juntan varios factores por qué la Kabbalah hoy día. Uno, el desarrollo máximo del egoísmo del hombre. El hombre hoy día es absolutamente egoísta, no tiene ningún miramiento, no le importa cómo conseguir las cosas con el máximo mínimo esfuerzo, el máximo desarrollo. Por lo tanto, hay una parte que se llama el egoísmo, se ha desarrollado a un nivel muy alto. Segundo, se ha desarrollado el nivel del deseo, es decir, estamos ya en el mundo de la conexión espiritual. O sea, el hombre hoy día se da cuenta que a través de mucho tiempo ha ido buscando llenado y no ha podido llenar. No lo ha llenado los deseos básicos, ni el dinero, ni el poder, ni el conocimiento. Entonces descubre y entiende que hoy día la sabiduría de la Kabbalah, la espiritualidad, responde a su más grande inquietud. Y aquí existe otro punto, que es ya un punto que para estudiarlo tiene que estar bastante tiempo para entenderlo. Ha llegado el momento en el cual la corrección de las almas a través de toda la historia ha llegado a su fin. Es decir, las almas han logrado evolucionar en su proceso de corrección. Hoy día las chispas de almas que están en los distintos hombres y mujeres ya han alcanzado un grado, y por lo tanto se junta el gran egoísmo del hombre,
el gran desarrollo de la tecnología, de la humanidad y del hombre, y la gran preparación del alma colectiva en cada una de las chispas de las personas que están preparándose. Eso significa que cuando aprendemos a dominar nuestro ego, ¿esto es solo un nivel espiritual alcanzado de acuerdo a la Kabbalah? Ahí hay que tener un poco de cuidado, porque uno puede pensar que es las acciones de uno. Siempre es el sistema de la creación el que pone todas las cosas en uno. Él pone el deseo, él pone la fuerza, y por lo tanto eso brota de acuerdo al proceso general de corrección y los tiempos que están definidos. O sea, hay un tiempo definido para el desarrollo y la historia de la comunidad, de la humanidad. 6.000 años. Estamos en el 5.780 y quedan muy pocos años. Pero junto con eso existe la otra parte, que es que el hombre hoy día puede apresurar el proceso de desarrollo de la humanidad. Es decir, evitar a lo mejor que esta corrección venga con dolor. Y cuando digo con dolor, puede, como bien dijo en el comienzo del video último el traductor, guerras, Primera y Segunda Guerra Mundial fueron devastadoras, miles y millones de personas murieron. Y pareciera ser que ese dolor la humanidad no ha sido capaz de asimilarlo. Y a lo mejor, ni Dios lo quiera, lo que no hemos podido corregir en paz, tranquilidad y amor, vamos a tener que hacerlo con mucho dolor, intranquilidad y odio. Eso tiene mucha relación con lo que pregunta Gabriel. Gabriel Aravena dice: ¿por qué se ha ocultado la Kabbalah durante tantos siglos si hoy está tan abierta en redes sociales, canales? Ya no es oculta. También aquí es que tener cierto cuidado, porque no es precisamente la Kabbalah que aparece como una moda hollywoodense que hoy día estamos viendo en algunas redes sociales. De hecho, hay algunos cantantes como la Madonna que en algún minuto se ve en las redes sociales que tenía su propio maestro de Kabbalah personal y que la acompañaba a todos lados. Pero hay que tener cuidado con esto porque también en las redes sociales hay mucho de Kabbalah. Hay una Kabbalah que habla sobre cómo yo mejorar mis circunstancias, ya sea de salud, económica, cómo me va bien, cómo me arreglo aquí en este mundo. Pero entendamos una cosa: la sabiduría de la Kabbalah de Benei Baruch, a través de esta línea de kabbalista, que es Baal Hasulam, que es el Ari Baal Hasulam, Rabach y Michael Lyman, es una línea de cabalistas que finalmente buscan la real esencia y profundidad de la sabiduría de la Kabbalah, que tiene que ver con cómo transformamos nuestra naturaleza egoísta, cómo llegamos a ese tributo de otorgamiento, cómo llegamos finalmente a esos grados de revelación. Es por eso que también hay un mar de información, es cierto, hay un mar de información con respecto a eso. Hay cábalas que también se cobran y buscan todo un negocio para poder arreglarle la vida a la gente, pero esta sabiduría no tiene que ver con eso, sino tiene que ver con la conexión, tiene que ver con cómo llegamos a la respuesta de esta pregunta fundamental. ¿Para qué estamos aquí? ¿Por qué estamos aquí? Y cómo a través de este método podemos completar y llenar esa respuesta. Es cierto, se ocultó por siglos, como lo hemos conversado en esta clase. Se ocultó porque las almas no estaban preparadas. Hubieron procesos, siglos tras siglos, donde había este desarrollo previo, inclusive a la época de las luces, donde prácticamente no ocurrió nada. Vivía una familia, el mayor desarrollo era quizás tener familia, se heredaban las tierras, las cultivaban y pasaban de generación en generación. Y esto tiene que ver con este desarrollo del deseo. Entendamos una cosa:
que existe el propósito de la creación y el propósito de la relación ocurre sí o sí. Eso es un camino, es un tema muy interesante que vamos a verlo dentro de estas clases, que se llama libre albedrío, y también hay uno que se llama percepción de la realidad. Se va a analizar esto con mucho más detalle. Pero finalmente el plan de la creación ocurre sí o sí. O sea, no nos pregunta. Es como si nosotros no hubiesen preguntado, digamos, ¿por qué tengo esta genética? ¿Por qué tengo el color de los ojos? ¿Por qué tengo este porte? ¿Por qué nací aquí en Chile y no en Holanda? ¿Por qué me crié con estos padres y no con otros? Finalmente nos vamos a dar cuenta que no hay una decisión y nos damos cuenta de que el plan de la creación de la misma forma ocurre, y la única posibilidad que tenemos nosotros es de participar en este plan de la creación, es justamente participando en este plan de la creación o no participando. Pero el plan ocurre sí o sí a través de este proceso de corrección. Va a ser con nosotros, sin nosotros, con los 7.000 millones, con 1.000 millones o con 7 personas. Pero va a ser la corrección de la humanidad. Ocurre. Es por eso que también se revela hoy en día, porque también entendamos una cosa. Si ocupamos todo este proceso, estamos acá nosotros en Chile, en Santiago, pero pueden haber los amigos de España, en México, en cualquier lugar del mundo. Y eso también hace que hoy día las comunicaciones nos permitan abrir a través de todos estos canales de información con mucha velocidad y con un nivel si ocupamos bien esta herramienta que se llama Internet, puede transformarse en una herramienta eficaz para esto que se llama sabiduría de la Kabbalah y también para la que se llama conexión. Veamos hoy día que hoy día alguien lanzó un video, este video se vuelve viral, lo ven millones de personas comentan y esa persona prácticamente puede tener una voz social o representativa de muchas personas, sobre todo hoy día con todos estos temas que están ocurriendo, que son medioambientales, temas sociales y una cantidad de temas que hoy día nos atañen y nos preocupan. Nos damos cuenta de que estamos muy conectados, pero tenemos que llegar al punto de conexión que nos permita avanzar en este grado de revelación. Hemos llegado al término. Nos gustaría que nuestros amigos y amigas nos pusieran en el Zoom, abrieran sus cámaras para saludarlos, para conocerlos en esta primera clase. Agradecer a cada uno de ustedes por la atención que han puesto, por las preguntas que nos han enviado, ¿no es cierto? Y al ver sus caras, sabemos que hay de distintos países de habla hispana, incluso gente de otros continentes que nos sigue. Muchas gracias. Recuerden que si nosotros vemos esta gente que está aquí, esta no es la única gente que estudia. Son varios cientos, decenas de personas que se inscriben, que después bajan la lección, ven la lección, ven las preguntas y terminan el curso mucha gente. Así es que muchas gracias por compartir con nosotros estos momentos. Muchas gracias porque sabemos que no es casualidad que estén ustedes aquí y sabemos que es su deseo el que está siendo movido para que puedan estudiar Kabbalah. Muchas gracias, que tengan una buena semana. Muchas gracias, amigo. Gracias, Alexis. Sí, gracias. Gusto saludarte y muchas gracias, que tengas una buena semana y nos vemos nuevamente entonces el próximo domingo. Recuerden que hoy día de forma excepcional lo hicimos el día lunes. Y recuerden que a contar de mañana ustedes pueden bajar la clase y poder verla con tranquilidad. Es importante que cuando vean el material puedan analizarlo y hacer preguntas. Pues finalmente la pregunta es la que nos permite también a nosotros desarrollar la clase e ir profundizando en la clase misma. Así que un gran abrazo quisiera nombrarlos: Ana Beatriz, está Ale, está Dalila, está Alicia. Gracias por las preguntas a Gabriel, a Alex, a Alicia. Está también Miriam, está Edna de España, está el Galaxy J4, que podemos verle ahí a algún amigo que está con ese nombre, Carlos, Hernández, Ernesto, Jessica
Y también agradecer a Ángeles y Montserrat que están moderando, y también al equipo técnico que está detrás de cámara, a Fernando, a Mónica, a Patricia, que son los que están clase a clase desinteresadamente tratando de llevar esta sabiduría hasta sus casas. Así que muchas gracias. Muchas gracias a todos y nos encontramos nuevamente. Chao. Gracias.